Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud, que no salgan si no es necesario y que guarden la cuarentena como debe ser. Espero que no se hayan ido por ahí a alguna playa virgen o algo así y se estén guardando en su casita. Bueno, en esta semana vamos a hablar de dos temas interesantes. Nosotros ya vimos anteriormente qué es el Estado desde la perspectiva del marxismo. El Estado, nos dice la ideología burguesa, es una institución que tiene la función de aparentemente garantizar el bien común, el bien colectivo. Eso es lo que nos dice Porrúa, por ejemplo, en su libro de Teoría del Estado, o algunos otros autores, ¿no? El Estado es el encargado de garantizar el bien común, de que se respete el famoso contrato social, ese pacto tácito al principio y después explícito que hacen los diferentes actores de la sociedad para vivir en armonía y para vivir todos de manera colectiva en un territorio determinado. Eso nos dice Hobbes, ¿no? Nos dice el mismo Maquiavelo, que el Estado es una institución que contiene al hombre, ya que el hombre, según Maquiavelo, según su perspectiva, es malvado por naturaleza, es perverso. Por lo tanto, necesita de una institución como el Estado para poder normar o regular su conducta, que es una conducta muchas veces animal, primitiva, violenta, etc. Bueno, eso es según Maquiavelo. Recordemos que Maquiavelo escribió el libro del Príncipe. Muchos dicen que me parece que a un hijo de un rey, pero en realidad hay otros historiadores que dicen que en realidad lo escribió para César Borgia. Acuérdense de los famosos Borgia o Borja, algunos lo pronuncian así. Que César Borgia pues era todo un canalla, ¿no? Pues dicen que en realidad se inspiró más bien en él para escribir el libro del Príncipe. Y Maquiavelo ahí recomienda a los príncipes en general, ¿no? Porque cualquier monarca o presidente incluso de un país lo puede leer y seguir algunos consejos que da ahí Maquiavelo. El príncipe a veces tiene que mentir, el príncipe a veces tiene que ser cruel, incluso si es necesario tiene que matar, cuando el objetivo es mantener el orden social para que también el príncipe logre mantenerse en el poder y de esta manera el Estado tenga el control de su territorio y tenga el control de su población, ¿no? Entonces hay diferentes visiones, perspectivas del Estado. También tenemos la de Santo Tomás Moro, ¿no? Una visión católica, cristiana. Incluso a Santo Tomás Moro se le tiene catalogado como uno de los primeros socialistas utópicos, porque él habla de una sociedad utópica donde no exista la propiedad privada de los medios de producción, donde no exista la explotación, donde el hombre colabore con otros para lograr la felicidad colectiva, etcétera. Por favor, no hagan silencio, guarden silencio, gracias. Entonces, como les estaba yo diciendo, entonces el Estado, desde la visión de Santo Tomás Moro, pues es un Estado utópico. ¿Qué es utópico o qué es utopía? Pues es una visión un poco idealista, casi de cuento de Walt Disney, de que nosotros estamos pensando en una sociedad ideal, en una sociedad que parece imposible de que algún día surja, pero que el objetivo de esa sociedad pues es que todos vivamos felices y seamos buenos camaradas, etcétera. Todo eso pareciera que es una utopía, algo que no se puede llegar a realizar tan fácilmente, pero aún así Santo Tomás Moro planteó ese tipo de Estado, ¿no? O ese tipo de sociedad. Y así fueron surgiendo diferentes autores. Thomas Müntzer también del lado de los protestantes, una visión similar a la de Santo Tomás Moro, similar, no igual. Él era milenarista, él pensaba que Cristo iba a regresar a la tierra, iba a instaurar su reinado de 1000 años, igual, él piensa en un Estado sin propiedad privada de medios de producción, sin explotación del hombre por el hombre, donde las riquezas se repartan de manera equitativa, en fin, donde no existan clases sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y que la Iglesia también
ceda su poder terrenal y se vuelva a sus orígenes cuando existía la iglesia primitiva en la época de los 12 apóstoles, ¿no? Que era una iglesia humilde, perseguida, pequeña. Prácticamente los cristianos vivían en comuna y todo lo que era de unos pues era para todos, ¿no? Ahora sí, como los tres mosqueteros, todos para uno, uno para todos. Así era la convivencia en esa época. Entonces, diferentes autores fueron creando diferentes interpretaciones del Estado. También está el Estado absolutista, ¿no? Donde el príncipe prácticamente es el Estado en sí, encarnado en una persona. Acuérdense del famoso Luis XIV, el rey Luis XIV, que él decía l'État de moi, en francés, es decir, el Estado soy yo. Si les parece familiar con el actual presidente, bueno, pues no se espanten, él también prácticamente es un absolutista, podría decirse, porque él todos los días en las mañaneras nos da a entender que el État de moi, es decir, el Estado soy yo, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, pues hay muchas concepciones del Estado, pero la que nos interesa a nosotros, la que realmente se acerca más a la realidad, que no está, digamos, dentro de un concepto idealista, de un concepto utópico o subjetivo, sino más bien se acerca a la realidad objetiva, al análisis científico incluso de la realidad social, pues es el concepto de Estado de Carlos Marx y de Federico Engels y posteriormente pues de Vladimir Lenin, ¿no? ¿Qué nos dicen estos autores materialistas? Bueno, ellos nos dicen que el Estado, lejos de ser ese instrumento para garantizar el bienestar común, lejos de ser esa institución neutral que dirime y que trata de arbitrar las controversias entre las diferentes clases sociales, en realidad nos dice Marx, el Estado fue creado, y más nos lo dice Federico Engels con su obra famosa de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde nos dice que el Estado prácticamente surgió como una institución para mantener el control social, pero ¿por parte de quién? Pues por parte de los dueños de los medios de producción. ¿Quiénes son estos? Bueno, a lo largo de la historia, perdón, un poco de comezón, a lo largo de la historia, pues los dueños de los medios de producción han cambiado, o por lo menos han cambiado de nombre, porque probablemente si vemos en el árbol genealógico, probablemente de un, no sé, de un Salinas Pliego, que ahorita que está de moda este señor, seguramente en sus antepasados vamos a encontrar reyes, condes, duques, probablemente, yo no digo que sea así, probablemente vamos a encontrar a gente de la nobleza, y si a esos nobles que son sus antepasados de Salinas Pliego, pudiéramos analizar más atrás, probablemente sus antepasados, algunos fueron esclavistas, ¿no? Fueron grandes terratenientes que esclavizaron a ciertos grupos sociales cuando existía el esclavismo. Entonces seguramente nada más han ido cambiando de nombre, pero también de rol, porque a pesar de que son clases explotadoras, pues cada clase tiene sus propias características. No es lo mismo hacer esclavista que ser señor feudal, que ser capitalista. Cada uno ha tenido diferentes roles, diferentes actitudes o comportamientos, dependiendo también de las condiciones materiales de existencia. De ahí que Marx nos dice, además del hecho de que el Estado es un instrumento de control social, que surge una vez que se descubre el excedente económico a lo largo de la historia, una vez que surge la propiedad privada de los medios de producción. Marx nos dice que el Estado ha ido transformándose a lo largo de la historia y ha adquirido diferentes tipos o formas, modos. A ver, voy a silenciar aquí el celular. Ha adquirido diferentes modos o tipos de manifestarse el Estado, ¿no? Y eso correspondiendo con los modos de producción, con la forma en que se producen las cosas. Recuerden que Marx decía que a nosotros como historiadores, sociólogos, economistas o politólogos no nos debe de interesar saber qué se producía en X o Y época. Por ejemplo, en México pues se ha producido maíz desde épocas inmemoriales, ¿no? O sea, desde la época prehispánica ya se producía el maíz, pero
Aquí lo que interesa no es tanto si se produce maíz o si no se producía maíz, sino más bien cómo se producía. Y la forma en cómo se producen las cosas es lo que nos va determinando el modo de producción. El cómo se producen las cosas, pero también el nivel de desarrollo de las fuerzas de producción. Ustedes saben muy bien qué son las fuerzas de producción, ya se los he repetido n número de veces. Es la suma de fuerzas que resultan de la unión de los medios de producción, de la fuerza de trabajo y de las relaciones sociales de producción, que estas fuerzas permiten la producción de mercancías. Las mercancías son objetos, son productos que se pueden intercambiar por otros productos, ¿no? Incluso el dinero es una mercancía, pero ahorita no me voy a meter en Honduras porque ese es tema de economía política. Entonces, como les iba diciendo, pues el Estado se ha transformado a lo largo de la historia, ha adquirido diferentes formas de ejercer el poder, y acuérdense que el poder no se posee, se ejerce. Eso hasta Ralph Dahrendorf, sociólogo, acuérdense de él, también lo menciona, ¿no? El mismo Foucault y Pierre Bourdieu lo dicen, o Bourdieu, que el poder no se tiene, no se posee, no es algo con lo que se nace. El poder es algo que se ejerce y que además se gana a partir del rol que nos toca jugar en la estructura social. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que el Estado se ha ido transformando a lo largo de la historia y ha adquirido de diferentes formas. Por ejemplo, el primer tipo de Estado, ya analizamos anteriormente, fue el esclavista. En el esclavismo, pues prácticamente el esclavista tenía sometidos a los esclavos. Los esclavos prácticamente no tenían derechos, los esclavos eran considerados viles objetos. Incluso algunos historiadores mencionan que se les llamaban herramientas parlantes. Acuérdense que los esclavos no tenían derecho a nada, eran prácticamente pues maltratados, considerados como meros objetos, herramientas de trabajo, un medio de producción más. Si el esclavo protestaba o se molestaba por la forma en que era tratado, pues podía correr diferentes destinos, una de dos: o lo violaban, o lo mataban, o lo descuartizaban, o lo azotaban. O sea, los esclavos prácticamente no tenían derechos, no tenían derecho ni siquiera a protestar, ¿no? Entonces lo único que tenían que hacer era trabajar para el amo todo el día, de sol a sol, como dicen aquí en México, ¿verdad? Todo el día, sin derecho a nada, sin derecho a protestar, y la única recompensa al final del día era comida. Y no crean que era por caridad, sino simple y sencillamente al esclavista pues no le convenía que se murieran de hambre sus esclavos, sino pues quién le producía la tierra, quién le producía en diferentes trabajos que le asignaba el esclavista al esclavo. Pues obviamente lo hacía para que recargara. Acuérdense que eso lo dice también la teoría marxista: el trabajador necesita reponer su fuerza de trabajo, como a través de la alimentación, de los servicios de salud, etcétera. Porque obreros enfermos u obreros hambrientos pues no le sirven al dueño de los medios de producción, pues son improductivos, vaya. Entonces por eso el esclavista, su única recompensa, comer. Poder a lo mejor dormir unas cuantas horas ahí en un catre lleno de chinches, ¿verdad? O si no es que peor aún, ahí en medio del campo, ¿no? Ni siquiera en un lugar cerrado. Y que se diera de santos, que eso era lo único que iba a tener de recompensa, y obviamente que mantener la vida, ¿no? No fuera asesinado o vejado, o váyanse ustedes a saber qué más. Entonces ese era el esclavismo, era el primer tipo de Estado que surgió. Después tenemos al feudalismo, es otro tipo de Estado. Una vez que cae el esclavismo, ya analizamos algunos acontecimientos históricos, tanto del lado de la estructura económica como de la superestructura ideológica, cambios que provocaron la llegada del sistema feudalista y la caída del sistema esclavista. Bueno, cuando surge el feudalismo, el señor feudal ya no tiraniza al 100% o esclaviza al 100% al esclavo. Ahora ya no es esclavo, ahora se convierten en siervos. El siervo, a diferencia del esclavo, ya no está totalmente atado, incluso a un grillete o una cadena, a su amo. Ahora es libre, relativamente libre. El siervo puede ir de aquí para allá,
El siervo, incluso algunos tenían la ventaja de tener pequeñas tierras, poderlas cultivar ellos mismos para el autoconsumo, algunos productos, pocos. Acuérdense que en aquella época el mercado mercantil, el mercado de mercancías, o este proceso de que casi todo se convierte en mercancía, todavía no llegaba a madurar tanto. Pues la mayoría de las cosas que se producían en el feudo o en las pequeñas parcelas de los siervos, pues era para el autoconsumo, ¿no? Pocos productos se destinaban como mercancías. Bueno, pues los siervos, si tenían estas parcelas muchas veces dadas o cedidas por los señores feudales, pues no tenían que preocuparse más que por producir para el autoconsumo. Claro que el señor feudal le decía al siervo: mira, yo te estoy dando una pequeña parcela, te estoy dando la protección dentro de mi feudo, pero ahora me tienes que pagar. Y el siervo decía: sí, ya no soy tu esclavo, no me puedes obligar, no me puedes encadenar, no me puedes someter. Y el señor feudal decía: ok, no te puedo someter de esa manera, pero acuérdate que tienes un compromiso con Dios. En aquella época la forma de coercionar al siervo, de tenerlo en un sistema de servidumbre, era la tradición. Acuérdense que se creía en aquel entonces que los nobles, los condes, los duques, los príncipes, los reyes, los emperadores y demás, se decía que eran hijos de Dios, que eran elegidos por Dios, ¿no? Incluso en Europa, en la época medieval, que esa es la forma burguesa que se le llama al feudalismo, época medieval, o el medioevo, o también se le llama Edad Media. Bueno, en la época medieval, prácticamente el Papa en Europa era el que decidía quién iba a ser rey y quién no, o era el que ungía a los reyes, el que, digamos, les daba la bendición de Dios o la aprobación de Dios, ya sea tácita o explícita, ¿verdad?, a estos reyes, de que ellos tenían el derecho divino a gobernar. Entonces, prácticamente todos los reyes, todos los monarcas tenían que ser coronados por el Papa. Si el Papa no lo aprobaba, pues obviamente esos reyes pues no tenían legitimidad, eran impostores, ¿no? Eran espurios, eran incluso, se puede decir, tiranos desde la perspectiva aristotélica. Entonces, solamente los reyes con el visto bueno de la Iglesia pues eran realmente los reyes auténticos, legítimos y los elegidos de Dios. Si el Papa hacía manita arriba, eres elegido de Dios y por lo tanto puedes gobernar una nación. Entonces, los reyes usaban esto, los señores feudales, los nobles, con los siervos les decían: mira, si tú no cooperas, aquí hay una manchita, si tú no colaboras y trabajas las tierras que nosotros tenemos, nuestras grandes tierras, a cambio de la parcela que te hemos dado, pues Dios te va a castigar, vas a tener un castigo divino, vas a ser casi excomulgado, ¿no? Otra forma también de coercionar, ya no era tan común como en la época esclavista, pero era la fuerza, ¿no?, la violencia. Si el siervo no quería ir a cultivar las tierras del señor feudal, pues el señor feudal mandaba su ejército y listo, ¿verdad?, lo obligaban al siervo. Y ya en la época capitalista, en el sistema capitalista, o el capitalismo, que es la otra forma de Estado, pues ya surgen otras nuevas relaciones sociales de producción, surgen dos clases diferentes, nuevas, el proletariado y la burguesía. La burguesía hoy en día, para someter al proletariado, porque la burguesía es la clase que tiene los medios de producción en su poder, pues ya no usan la religión y rara vez usan la fuerza, digo, la siguen usando, ¿verdad?, pero digamos con menor intensidad. Ahora, en lugar de usar la fuerza, el sometimiento, la amenaza o la coerción religiosa o la tradición, ahora simple y sencillamente el burgués, si tú no estás de acuerdo con las condiciones laborales que te pone, si tú no estás de acuerdo con las condiciones laborales, vas tú y te quejas con el señor burgués, y el señor burgués con una mano en la cintura te va a decir: mi rey, ¿no te gusta? Vete. Y tú te quedas congelado, ¿no?, como obrero. Dices: bueno, sí, me voy, soy libre de irme, ¿no? Se supone que la Revolución Francesa nos dijo que éramos libres, ¿no? Libertad, fraternidad, igualdad.
y desde mi punto de vista todas esas patrañas de la masonería, ¿no? Bueno, pues eso nos dijeron, nos vendieron la burguesía masónica en la Revolución Francesa, pero en realidad, pues si lo analizamos dentro del sistema capitalista, donde hay mucha explotación, pues resultan ser patrañas. Entonces, de alguna manera nos va a decir el burgués, tú eres libre de ir y venir. En el mercado laboral tú puedes ofrecer tu fuerza de trabajo a quien quieras, eres libre, vete, adelante. Pero esa libertad es una ilusión. El mismo Lenin lo dijo, Vladimir Lenin dijo, el sistema salarial no es más que esclavitud salarial. Es esclavitud salarial, es la nueva forma de esclavizar al obrero. Entonces el obrero puede ser que no esté contento con las condiciones laborales, porque a lo mejor en lugar de 8 horas trabaja 12 o trabaja 16 horas, porque en lugar de que le paguen, no sé, un salario más o menos digno como en otros países, vamos a suponer en Estados Unidos, si nos comparamos con Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, pues seguramente un profesionista, incluso ya no digamos un obrero campesino, un profesionista aquí gana la tercera parte de lo que gana a lo mejor un profesionista en otra economía, en otro país. Y aparte, bueno, toda una serie de injusticias dentro del ámbito laboral, pues el obrero prácticamente se puede quejar, puede hacer todo lo que quiera, patalea y demás, pero el capitalista simple y sencillamente te va a decir, no te gusta, vete. Allá afuera hay todo un ejército de reserva esperando tu puesto. Entonces la forma de coerción que hoy utiliza la clase explotadora es el hambre. Antes era la fuerza, la violencia, sometimiento. Después vendría siendo la coerción ideológica, la cuestión tradicional, la religión, el miedo al infierno. Y hoy en día pues ya no te dice el capitalista, si no trabajas te vas a ir al infierno. Simple y sencillamente te dice, si no trabajas te corro y te mueres de hambre. Así de simple, ¿no? Entonces, desgraciadamente así funciona. Y así es como ha ido evolucionando, si se dan cuenta, el Estado. Pero ahora, el tema que nos interesa es analizar las formas de gobierno a partir de lo que nos dijo Aristóteles. Parto de Aristóteles porque él es la base, ¿no? Digamos que es de los primeros que analizan precisamente esas formas en que el Estado o los tipos de Estado pueden ejercer el poder. Por ejemplo, el Estado capitalista puede adoptar una forma monárquica, puede adoptar una forma democrática, vamos a ponerlo así entre comillas, puede adoptar una forma oligárquica, puede adoptar una forma tiránica o dictatorial, puede adoptar una forma también aristocrática o algo semejante a la aristocracia como la pensó Aristóteles, etcétera, ¿no? Entonces, el capitalismo puede adoptar diferentes formas de gobierno. Ahora, ¿qué nos dice Aristóteles respecto a las formas de gobierno? Bueno, recuerden que Aristóteles, disculpen, hace mucho calor aquí en Cuautla, Aristóteles fue un filósofo griego, él analizó las diferentes formas de gobierno y él escribió a partir de sus intereses de clase. Yo siempre se los he dicho a mis estudiantes, no se les olvide que todo filósofo, todo científico social, todo pensador a lo largo de la historia no está exento de escribir y de pensar a partir de sus condiciones de clase. Y ahí se cumple lo que dice Marx, que lo que más pesa al final del día es la base económica, las condiciones materiales de existencia. Nadie va a pensar ajeno a sus condiciones materiales de existencia, a no ser que sea sometido a un proceso de alienación social. ¿Qué quiere decir? Que tengamos a lo mejor algún vecino o vecina que se crean de la aristocracia, o se crean de la nobleza, o se crean de la burguesía, cuando en realidad son asalariados, ¿no? O son clase media, pero ellos se creen empresarios, ¿no? Empresarios de cualquier rama de la economía. Y pues no, todo eso es una fantasía, en realidad son asalariados. Pero bueno, independientemente de ese proceso, de ese fenómeno llamado alienación social, si no está enajenado el individuo y está consciente de sus condiciones materiales de existencia, pues va a pensar a partir de ahí. Es decir, el obrero, por ejemplo, va a estar a favor de una democracia, pero probablemente el burgués va a estar más bien de acuerdo con una tiranía. Depende de lo que responda mejor a sus intereses. Hoy en día, por ejemplo, en México, pues a un empresario como Ricardo Salinas Pliego
pues ¿qué le va a convenir más? ¿Una democracia? Pues no, seguramente le va a convenir más una dictadura bananera como la del actual gobierno, ¿no? La cuarta transformación, yo le llamo la cuarta trastornación. ¿Por qué? Porque digamos que pues, responde mejor a sus intereses de clase, ¿no? Él es burgués, él tiene que proteger sus medios de producción, tiene que proteger a sus empresas, y si la tiranía del presidente le sirve, pues adelante, que sea un tirano, ¿no? En la época de Díaz Ordaz, pues seguramente al empresariado le convenía más a un presidente dictatorial que a un presidente demócrata, ¿no? Y dependiendo de las condiciones materiales de cada quien, pues va pensando o escribiendo las cosas pues a partir de ahí, ¿no? Y Aristóteles no está ajeno de ello. Aristóteles era parte de la clase privilegiada, él era filósofo, entonces él prácticamente era consejero de reyes, consejero de príncipes, por lo tanto pues estaba con los esclavistas, ni modo que escribiera a favor de los esclavos, además de que él tenía prejuicios de clase y él pensaba que los esclavos eran la clase inferior. Él decía que los esclavos tenían fuerza, pero que no tenían intelecto, ¿no? Que eran animales parlantes, así también se les llamaba, ¿no? A los esclavos. Entonces imagínense, pues Aristóteles escribe a partir de ahí, y él escribe acerca de la política, él escribe acerca del Estado, él sostiene incluso Aristóteles que todo hombre es un animal político, es decir, que por naturaleza estamos inclinados a hacer política, a ejercer el poder para buscar el beneficio, bueno, eso en teoría, el beneficio colectivo, ¿no? Organizándonos a partir del Estado. Bueno, esa es una idea un poco romántica, pero digamos que así lo pensaba él. Y él decía, el Estado adopta diferentes formas de gobierno. Puede adoptar 3 formas de gobierno ideales y 3 formas de gobierno que son, digamos, desviaciones, que son perversiones de las 3 originales. Las 3 ideales para Aristóteles pues eran la monarquía, la aristocracia y la república. Pues ¿cuáles son las características de estas 3 formas de gobierno? Bueno, la monarquía, según Aristóteles, pues es el gobierno de una sola persona en favor de todos, en favor del colectivo. ¿Qué quiere decir? Que el rey ve por el bien común. El rey o reyes, porque también hay que entender que históricamente los reinos pues no fueron gobernados nada más por un rey masculino, sino incluso hubo reinas, en el caso de Inglaterra, la reina Victoria, por ejemplo, la reina Isabel, ¿no?, de Inglaterra, y también ha habido casos donde ambos reyes gobiernan, es decir, un rey y una reina, una pareja de rey y reina. Tenemos el caso emblemático de España, en la época de los reyes católicos españoles, el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla, por algunos considerados 2 de los mejores monarcas de la historia. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos lograron que España despegara a niveles insospechados. Recuerden ustedes que en aquella época, antes de que se unieran en matrimonio Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, España pues estaba dividida en reinos. Estaba el reino de Granada, controlado por los musulmanes, hasta antes de que los reyes católicos conquistaran Granada. Después estaba el reino, me parece que del País Vasco, donde está la región del País Vasco, Vizcaya. Después está el reino de Aragón, donde vivía el rey Fernando católico, y el reino de Castilla, de donde era la reina Isabel de Castilla, ¿no? Isabel la católica. Estaban esos reinos, no recuerdo que hubiera otro reino, pero digamos que estaba dividida hacia España. Entonces España ni siquiera era un país como tal, España como tal no existía en aquel entonces, ¿no? Vaya, ni siquiera el nombre España, ¿no? Estaba ahí presente, estaban los reinos, y el territorio español, o lo que hoy es España, estaba dividida en esos 4 reinos. Y peor tantito, pues, Granada prácticamente no estaba bajo el control de los que hoy son los españoles, sino de los musulmanes, ¿no? Entonces estaba muy dividida España, y pues muy insignificante, si lo vemos desde esa perspectiva, respecto al poderío que después llegó a tener España, ¿no? Ya después España, con los reyes católicos, pues llegó a tener un poder impresionante. Surgió el Imperio Español, una vez que se descubre América, que se logra conquistar los territorios americanos, una vez que expulsan a los moros,
y una vez también que expulsan a los judíos, considerados como parte de las desgracias de España porque eran usureros, y bueno, hay un decreto de los reyes que obligan a los judíos a salir de ahí. Y entonces, una vez que prácticamente España se unifica y está en control completo de los dos reyes católicos, y que incluso expulsan a los extranjeros, ¿no?, a los musulmanes y a los judíos, pues eso les permitió a los españoles convertirse en un gran imperio. Y por eso los reyes católicos son considerados como de los monarcas más legendarios de aquella época, ¿no?, de la época medieval o de la época del feudalismo. Entonces está la monarquía, pero hoy en día en el capitalismo, en una sociedad capitalista, las monarquías siguen existiendo, ¿sí? Las monarquías ahí están, continúan. Y estas monarquías pues tienen diferentes características. Tenemos a la monarquía británica, tenemos a la monarquía española, ahí tenemos al rey Felipe VI, ¿no?, que muchos dicen que no sirve para nada, pero bueno, ahí está el rey Felipe VI, y así muchos monarcas, la reina de Holanda, entre otros, ¿no? Entonces estos reyes, y bueno, ya no hablemos de las monarquías árabes, ¿no?, también tenemos a reyes en el mundo árabe. Pues todos estos reyes están ahí gobernando supuestamente para el beneficio común. Es uno, para el beneficio de todos, el rey es el que toma las decisiones. También hay variantes, por ejemplo en Inglaterra pues es la reina de Isabel, que sí tiene un poder político, pero el que supuestamente toma las decisiones es el primer ministro, con la cámara ahí de legisladores. Creo, no me crean, investiguen mejor, se llama, creo, la Cámara de los Comunes, la Cámara de Legisladores, el Parlamento toma decisiones junto con el primer ministro, y así es como se gobierna en Inglaterra. Pero también sería una ficción decir que a la reina Isabel no le piden autorización o su punto de vista de nada. También la reina y ejerce cierto poder. Supuestamente es decorativa nada más la reina, pero pues eso es mentira. La reina le entra, y le entra duro a las decisiones del poder en Inglaterra. Entonces está la reina, está el primer ministro, está el parlamento, y digamos que es una mezcla entre monarquía y república, ¿no? Más o menos así se maneja Inglaterra. España pues más o menos va en el mismo sentido. Entonces esas son las combinaciones que vemos hoy. La segunda forma ideal para Aristóteles pues es la aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? Que pues el gobierno de unos cuantos, supuestamente los más nobles, los mejores, dice Aristóteles. Claro que para él los mejores pues eran los filósofos, ¿no? Según él los mejores son los filósofos. Habría que cuestionarnos esa cuestión, porque supuestamente, vamos a poner un ejemplo, hoy en la cuarta T tenemos a varios científicos, ¿no? También miren, entre comillas, el científico López-Gatell, la científica Claudia Sheinbaum, y así yo me puedo seguir. Supuestamente López está rodeado de científicos, John Ackerman, ¿no?, el doctor John Ackerman y demás. Pero la verdad, si los vemos por los resultados y por las cosas que hacen, pues así como muy nobles o muy, digamos, los más notables o los mejores, pues no lo son, la verdad. Están demostrando dos cosas: que son corruptos y que son ineptos. Entonces hay que cuestionarse si realmente porque eres ya filósofo o científico vas a ser el mejor gobernante del mundo. Pues eso es, digamos, relativo, ¿no? Yo creo que va más allá de ser científico, de ser filósofo. Tienes que ser una persona ética. Entonces, incluso desde mi punto de vista, creo que una persona entre más sabe, si es una persona amoral, es peligrosa, ¿no? O sea, una persona por más inteligente se vuelve y más sabia, con mayor conocimiento, sí puede llegar a ser un arma de doble filo, ¿no? Sabe mucho, pero al mismo tiempo pues ese conocimiento le da la posibilidad de tiranizar a la gente o de hacer un mal, ¿no?, de hacer un daño. Entonces la aristocracia, dice, es el gobierno de los mejores, de los notables. Para Aristóteles los mejores eran los filósofos, y que esos pocos, esa pequeña camarilla, pues gobierna para el bien de todos. Se supone que más o menos un modelo aristocrático, o algunos lo han equiparado así, pues es el gobierno donde hay legisladores, ¿no? La democracia representativa.
los legisladores supuestamente son los mejores, también entre comillas, ¿verdad? Los mejores de la sociedad, y que ellos son los que representan los intereses de esa sociedad, de ese colectivo, y que legislan y gobiernan en beneficio de ese colectivo, porque son los mejores supuestamente. Bueno, no creo que un Ricardo Monreal o un Mario Delgado sean los mejores, ¿verdad? Pero, en fin, déjense esta que es acusada de secuestro, ¿no? De Morena, no recuerdo ahorita su nombre, Nestora, ¿no? Nestora creo se llama la mujer, y luego el Mijis, no me acuerdo cómo se llamaba delincuente, pero no es de la Cámara del Federal, creo que es de un estado. Entonces, pues imagínense, y según son los mejores, bueno, la teoría lo dice, pero la realidad habría que ver, ¿no? Luego la otra forma de gobierno ideal sería la república. La república es el gobierno donde todas las fuerzas de la sociedad, todas las clases sociales entran en un consenso, ¿no? En un acuerdo común, colectivo, en donde prácticamente todas las clases sociales van a gobernar en beneficio de todos, sin que los beneficios se inclinen más hacia una clase o hacia la otra, porque si se desvían los beneficios para la clase alta, la clase que es dueña de los medios de producción, sería una oligarquía. Y si se desvían más los beneficios del lado del pueblo, de la clase baja, los pobres, los trabajadores, sería una demagogia o una suerte de populismo, lo que hoy se le llama populismo, ¿no? Término que en la época griega pues no existía, sino hasta ahora, pero que tiene que ver con la demagogia, ¿no? Es decir, el gobierno de los pobres en detrimento de las minorías. Es así lo veía Aristóteles, ¿no? Y las deformaciones, pues una ya la acabo de mencionar, bueno, dos, la oligarquía y la demagogia, pero también está la tiranía. Cuando el rey se corrompe, dice Aristóteles, eso es muy probable, el rey se puede corromper y empezar a ver por sus propios intereses y no por el bienestar colectivo. Bueno, eso se convierte en una tiranía, la monarquía se convierte en tiranía. Ahora, cuando el grupo de notables, los aristócratas, se corrompen, eso se convierte en una oligarquía, es decir, los ricos solamente ven por los beneficios de su clase social sin importarle las clases trabajadoras o los pobres, ¿no? Si ven algún parecido con la realidad mexicana, pues no se espanten, así es, ¿no? Entonces ahí tenemos a la oligarquía. Aquí en México tenemos una oligarquía, incluso lo podemos ver cuando se reúnen estos personajes multimillonarios y los líderes de opinión, ¿no? Los líderes religiosos en una fiesta, y ahí empiezan a planear lo que van a tener destinado para el país, ¿no? Y la otra forma que degenerada, vamos a decirlo así, de gobierno, pues es la demagogia o el populismo, ¿no? Cuando los pobres llegan al poder, vamos a decirlo así, y ellos toman las decisiones en detrimento de las minorías. Y realmente Aristóteles a la democracia le tenía aversión, precisamente por esta razón, ¿no? Siendo él de la clase privilegiada, pues tenía pavor que los pobres algún día llegaran a tomar el poder, ¿no? Y que conste que estoy hablando de los pobres libres, no estoy hablando de los esclavos. Para Aristóteles, aquí los esclavos no tienen cabida, ¿no? Bueno, y esas son las formas de gobierno que puede adoptar cualquier tipo de Estado. Ya ven los tipos de Estado y las diferencias con las formas de gobierno. Entonces, el tipo de Estado capitalista puede ser monárquico, tiránico, dictatorial, democrático, demagógico, oligárquico, ¿qué más? En fin, monárquico, o sea, puede tener diferentes formas de gobernarse, incluso una mezcla de todas ellas, ¿no? Entonces, pues así las cosas. Ahora, el otro tema que también tiene que ver, o sea, acuérdense que todo está concatenado, nos dice la dialéctica, pues es el tema del nacionalismo. Digamos que el nacionalismo, pues se puede definir de diferentes formas, y puede haber democracias nacionalistas, pueden haber dictaduras nacionalistas, puede haber incluso monarquías nacionalistas. O sea, el nacionalismo puede estar presente en cualquiera de las formas de gobierno y de los tipos de Estado. Y tiene que ver con ese espíritu de defensa de la nación, de defensa de las tradiciones nacionales, defensa de la cultura nacional, de defensa, en el caso de la época de la Alemania nazi, de la raza. Ahí el tema de la raza fue muy importante.
defensa incluso también de un modelo económico particular, de un proyecto político, ¿no? Etcétera. Entonces el nacionalismo puede significar muchas cosas, ¿no? También la defensa de intereses en cuanto a los recursos naturales, ¿no? Muy particulares de cada nación. Entonces el nacionalismo en México pues ha tenido una historia larga, una historia interesante, que pues si nos vamos a empezar desde un periodo, desde la época postrevolucionaria, pues ha tenido un papel importante en México. Una vez que las fuerzas revolucionarias triunfan, vamos a ponerlo así, miren, entre comillas, porque acuérdense que si somos verdaderos científicos todo lo debemos de poner entre comillas, porque muchas veces la historia la cuentan los vencedores y la cuentan a su conveniencia, pero bueno, supuestamente se triunfó en la revolución, ¿no? Supuestamente ganó el pueblo, supuestamente el pueblo mexicano triunfó y empezaron a haber una serie de reformas, se empezó a institucionalizar a la revolución, empezó a pacificarse al país, incluso acuérdense del famoso acuerdo de los generales, donde ya todo se pacifica, donde ya todos acuerdan el no provocar más levantamientos y donde el país empieza a arrancar una nueva etapa. Entonces, cuando triunfa la revolución, insisto, entre comillas, cuando triunfa la revolución, empieza a surgir en México un modelo nacionalista. ¿Y qué es el nacionalismo? Insisto, pues es este modelo de pensamiento, esta forma de ver el mundo, en donde pues se defiende lo meramente local, ¿no? Nuestra cultura, nuestros recursos, nuestra forma de ver el mundo, nuestra religión, y en el caso de Alemania nazi, insisto, la raza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ese espíritu nacionalista llevó a los primeros gobernantes postrevolucionarios a defender una serie de proyectos que buscaban ensalzar el poder de México, colocarlo como una nación importante en el concierto de las naciones e impulsar el desarrollo dentro del país, e inclusive también impulsar el consumo interno, el consumo de productos mexicanos, que la cultura mexicana nosotros nos sintamos orgullosos de ella, ¿no? Por ejemplo, en la época de los años 20, de los años 30 se promovió mucho el indigenismo, incluso hubo grandes pintores en esta corriente, ¿no? Alfaro Siqueiros, Orozco, Raúl Anguiano, todos ellos que estuvieron dentro de la corriente indigenista y que trataban de ensalzar, de recuperar esa gloria prehispánica, ¿no? O precolombina, como algunos antropólogos le llaman, y tratando de recuperar esa identidad previa a la conquista española, ¿no? Entonces ese nacionalismo, algunos lo consideran demasiado cursi, otros un poco hipócrita, ¿no? Porque se trata de rescatar el indigenismo, pero al mismo tiempo se impone el famoso mito del mestizo, ¿no? Donde supuestamente todos somos mestizos, cuando en realidad pues no es así. Nuestro pueblo es un pueblo diverso, variado, y eso de que todos somos mestizos pues es relativo, ¿no? En realidad hay diferentes grupos étnicos, no solamente mestizos. Hay criollos, hay indígenas, hay mulatos, incluso los mulatos son los más discriminados porque muchos ni siquiera saben que existen, ¿no? Entonces, qué peor discriminación que borrarte del mapa, ¿no? O sea, no solamente considerarte inferior, sino de plano decir, no existes, ¿no? O sea, mulatos, pues hay negros aquí, hay afrodescendientes en México. Hasta hace poco, en los años 90, recuerden que eso me parece lo vimos en sociología, o lo vieron con la maestra Suri, no recuerdo muy bien. Hasta los años 90 todavía el gobierno mexicano desconocía que hubiera afrodescendientes en México. Imagínense, pero bueno, en fin. Entonces, digamos, el nacionalismo se puede cuestionar desde muchas perspectivas. Pero bueno, el sistema nacionalista llevó a México a querer impulsar una economía interna, el consumo interno, a desarrollar un estado de bienestar muy fuerte,
prácticamente el gobierno privilegiaba el ofrecerle a la ciudadanía servicios de salud pública, educación pública, vivienda, etcétera, para convertir a México en una potencia, ¿no? Cuando fue la cuestión de Pemex, ¿no? De prácticamente que todo lo producido por la paraestatal pues fuera para el beneficio y para el desarrollo de nuestro país. Incluso Pemex hasta el día de hoy es el símbolo o el mayor símbolo del orgullo mexicano, ¿no? Cosa que pues bueno, con esto que está pasando de los precios del petróleo pues ya está de entre comillas, ¿no? Prácticamente Pemex está en la lona. Incluso se han hecho memes donde han puesto a Pemex como una de las víctimas del coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Entonces, pues ya no sabemos qué tanto nos debemos de sentir orgullosos de un cadáver, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Todo eso era parte del nacionalismo. Y hubo presidentes que impulsaron el nacionalismo como pocos. Primero fue Plutarco Elías Calles, después tenemos a un Lázaro Cárdenas con esto de Pemex, luego tenemos a un Díaz Ordaz, que incluso él justificaba que lo que hizo en el 68 fue para defender a la patria. Luego tenemos a un Echeverría, a un López Portillo, que hasta López Portillo dijo: defenderé el peso como un perro, ¿no dijo? Nacionalizó la banca, y bueno, todos se envolvían en la bandera mexicana, ¿no? Pero después, una vez que el mundo se empieza a transformar, una vez que el sistema keynesiano, ¿no?, del estado de bienestar empieza a hacer agua, empieza a decaer, entonces en ese momento prácticamente Estados Unidos e Inglaterra se replantean sus estrategias, ¿no? ¿A qué me refiero? Ahí es donde surgen en los años 80 Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Estos dos personajes, en el caso de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, se plantean la posibilidad de acabar con ese sistema de estado de bienestar, esos nacionalismos que para ellos ya eran trasnochados, e impulsar, en lugar del consumo interno, el libre mercado. Hacia afuera, la globalización, el proceso de neoliberalizar la economía. Una vez más, que el liberalismo económico ultranza del pasado vuelva con nuevos bríos y prácticamente todo lo que oliera a nacionalismo, oliera a keynesianismo, a estado de bienestar, prácticamente fuera desechado. Y poco a poco ese modelo, después de los 80, una vez que inicia en la década de los 80, empieza a promoverse en todo el mundo. Y nuestro expresidente Miguel de la Madrid lo empieza a adoptar, ya de manera más determinante lo adopta Salinas, aunque claro, Carlos Salinas hay controversias sobre si era neoliberal o si era más bien keynesiano. Bueno, hay un debate, ¿no? Porque él incluso, pues sí, promovió el libre mercado, promovió la apertura de México, la economía mexicana hacia el extranjero, hacia mercados internacionales con el famoso TLC, el Tratado de Libre Comercio, y pues se introdujo el neoliberalismo desde esa perspectiva en México. También vendió muchas paraestatales, prácticamente esas paraestatales pasaron a manos particulares, pero al mismo tiempo creó un sistema de desarrollo social como no había existido incluso antes, en otros sexenios. Su famoso sistema de solidaridad y demás, pues fue el parteaguas para posteriores gobiernos para ir combatiendo principalmente la pobreza extrema. Entonces, pues es controversial, ¿no? Hacia dónde estaba ideológicamente colocado el presidente Salinas. Y así, poco a poco, todo ese nacionalismo mexicano pues entró en crisis y prácticamente ahora se nos ha impuesto el modelo neoliberal. ¿Cuáles son las desventajas? Y quiero cerrar con esto. No quiero marearlos con tantos minutos de video. Creo que con 50 o 60 minutos es más que suficiente para repasar todo lo visto en la semana. Entonces, ¿cómo quiero cerrar esto? Con una reflexión más actual, con una reflexión de hoy, de estos momentos críticos en los que estamos viviendo en el mundo. El neoliberalismo nos ha dado una lección, y es que es un modelo que en situaciones como las que estamos viendo ahora de pandemia por el coronavirus o el COVID-19 o el SARS-CoV-2 o como le quieran llamar, nos refleja o nos revela que es necesario que ese modelo empiece a cambiar.
y empiece a transformarse una vez más la economía, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, eso lo acaba de escribir el doctor Abel, en Estados Unidos existe una terrible crisis de salud ahora con la pandemia. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no tiene seguro privado, no tiene servicio de salud. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por tener esta mentalidad neoliberal, de capitalismo ultranza, de libre mercado radical, vamos a decirlo así, ¿no? A llevarlo hasta sus últimas consecuencias al libre mercado, pues prácticamente muchos estadounidenses no tienen un seguro de salud para poder atenderse la enfermedad, el COVID-19. Y eso está provocando muchas muertes y está provocando realmente muchos problemas. Estados Unidos, por no tener esta cobertura de salud pública suficientemente fuerte y poderosa, por privilegiar el sector privado, pues muchos están muriendo, ¿no? Que no tienen con qué. Y eso es lo que nos tiene que dar de lección. Prácticamente tenemos que cambiar esa situación, y el modelo neoliberal tiene que empezar a decaer y volver un poco a ese nacionalismo y a ese estado de bienestar que nos podría llegar a beneficiar, y más en situaciones como las que nos están afectando hoy en día. Ya necesito ir a la barbería. Bueno, entonces chicos, pues espero que de algo les haya servido el video. Si tienen alguna duda, pues me comentan ahí en el grupo. Nos vemos.